Queridos hermanos y amigos en la fe, Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Charlas de Café con Biblia. Estoy viendo en mis notas qué número de programa es. A veces en la previa nos perdemos un poco con Jaime, yo al menos. Si no me Estamos en equivoco, el es el... programa número 54 Exacto. y gracias al Señor porque, bueno, podemos ir hablando y estas charlas de amigos y hermanos en la fe. Siempre hay algo que hablar, ¿no? Con la gente con la que tenemos amistad, así que no es una situación diferente con Pastor Jaime. Les damos la bienvenida a nuestro programa número 54, donde hemos estado hablando acerca de marcas del carácter cristiano, podríamos decir, la importancia del fruto del Espíritu, de caminar en amor. Pasamos varias sesiones ya hablando acerca de dones del Espíritu, hablar en lenguas y operaciones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, que fue muy bueno, pero concluimos siempre en la importancia de que todo esto sea motivado o movido por el amor. Entonces, a tiempo de darte la bienvenida, Jaimito, invitarte a que des tu saludo, te invito también a que nos puedas introducir en lo que vamos a estar hablando hoy día y pues desarrollamos la charla como no la hemos planificado, porque nunca planificamos. Pero está bien, esa es la idea de la charla. Hay una idea previa, ya concebida, charlada y consensuada, pero vamos hablando. Dios te bendiga, Jaimito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luchito? Un saludo a toda nuestra audiencia, a todo nuestro público que nos sigue en esta aventura tan interesante que es Charlas de Café con Biblia. Luchito, hemos estado tocando un tema muy importante, ¿no? Como tú resumías, empezamos hablando sobre los dones. Pero en algún momento cuando Pablo está hablando sobre los dones, dice, anhelen los mejores dones, pero yo les muestro a ustedes un camino aún más excelente, ¿no? Y hace un paréntesis en ese tema de los dones, donde está el capítulo 13 de Primera Corintios, y es ahí donde Pablo habla del amor. El camino más excelente es el amor, ¿no? Lo que debería motivar a la operación en los dones, lo que debería motivar nuestro anhelo para operar en los dones, no debería ser, y hacíamos ese énfasis, no debería ser una motivación egoísta, sino el amor, ¿no? Y el amor, hemos tenido no muchos, pero hemos tenido algunos programas hablando sobre el amor en el sentido de que, por ejemplo, en el anterior programa estábamos hablando sobre amar como Jesús, en algún momento estábamos hablando sobre eso, ¿no? ¿Cómo es que podemos amar como Jesús? Porque, claro, yo recuerdo que mientras hablábamos sobre el amor, estábamos tocando en el anterior programa muchos temas que tienen que ver con el perdón, con la ofensa, ¿no? Y decíamos, el amor tiene que ayudarnos a nosotros a manejar el tema de la ofensa. Entonces, Luchito, hemos hablado mucho sobre la necesidad de amar. Hablado mucho sobre la necesidad de andar en amor. Hemos hablado mucho, hablando de los dones y hablando de los ministros, que los ministros sean motivados no por motivos egoístas, ¿no? Ujú. Normalmente los ministros, muchas veces hemos visto, yo no estoy pensando en nadie ni aludiendo a nadie, pero muchas veces hemos visto que los ministros tienen motivos egoístas, ¿no? En el sentido de que quieren sobresalir, en el sentido de que quieren muchas veces seguir operando cuando el Espíritu Santo no está operando. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando tal vez un protagonismo, porque están buscando tal vez llamar la atención hacia ellos mismos. Luchito, muchas veces ministros que están operando o que están pretendiendo operar en dones, lo que les interesa es llamar la atención hacia ellos mismos, ¿no? Entonces, todos esos rasgos muestran que el amor no es, digamos, la motivación correcta. Pero hablando sobre el amor, Luchito, hemos visto sobre la necesidad de caminar en amor, la necesidad de amar como Jesús. Pero Amén. terminábamos el anterior programa diciendo, ahora necesitamos ministrar cómo se logra eso, ¿no? Mm. Porque, Luchito, muchas veces las imposiciones que el creyente recibe, estoy hablando de imposiciones que se le imponen cosas al creyente, tienes que amar.
¿no? Tienes que amar. Y el creyente dice, ¿cómo puedo amar? Entonces, tienes que amar con todo tu corazón. A veces esas frases a mí un poquito hasta me provocan una sonrisa, ¿no? ¿Cómo es que amo con todo mi corazón? A veces le imponemos una carga al creyente. A veces desde el púlpito, los ministros. Le dice, tienes que amar y tienes que amar con todo tu corazón. Y de repente el creyente dice, ya voy a amar con todo mi corazón. Y de repente piensa que amar con todo su corazón representa algún esfuerzo en su carne, ¿no? Y a veces yo hago ese tipo de gestos, ¿no? Voy a amar con todo mi corazón. ¿Será que así podemos nosotros amar? Luchito, cuando nosotros estamos viendo la necesidad de caminar como Jesús, la necesidad de caminar en amor, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos lograrlo, Luchito? Te paso la palabra. En lo que estábamos hablando en la anterior sesión, mm, estábamos hablando acerca de la importancia de ser movidos, motivados por el amor, ¿no? Y tú utilizaste unos versos que están aquí, yo anoto, porque los anotamos, ¿no? Tenemos que tener una bitácora de vuelo Sí, para también guardar continuidad y cierta metodología, digamos, ¿no? Segunda Pedro uno exacto, 3 al 7, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud dominio propio, amor, y sobre todas las cosas dice añadid amor, que tú creo que fuiste quien bien lo dijo. Esa es la versión del fruto del Espíritu en palabras de Pedro, ¿no? exacto, Y exacto. es interesante entender esto porque vamos a aterrizar en un momentito más a Gálatas capítulo 5, pero antes, y estoy buscando, tengo que buscar en la concordancia. Denme un segundito. Dale, dale. Eh, en Romanos 8 dice que nosotros fuimos predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo. Amén. Hay un verso. Es el Mm, verso 30, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Oh, está por ahí. Sí, está por aquí. Ah, hay otro verso, pero bueno, sirve. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también a estos justificó, a los que justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Em, pero el resumen de esto es que el propósito de Dios es que nosotros seamos como Jesús. El verso 29, ¿por qué no lo lees, Luchito? A ver, gloria a Dios. Exacto, es ese. Gracias, Jaimito. Es Por ese. eso el Señor los mandaba de dos en dos. Uno decía, dice la Biblia, y el otro decía, le soplaba la cita. Sí. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué Este lindo. es un verso poderosísimo. Tiene mucho contenido. A ver, ¿qué Sí. podemos hablar sobre este maravilloso verso? Y sabes, ese es el punto. Yo no quiero ser crítico, porque no nos sentamos aquí, hermano, no nos sentamos sobre supuestos sillones de erudición a venir a juzgar a todo el mundo. Ni tú ni yo, hermano. Nos conocemos lo suficiente en el Señor y nuestro corazón es a veces simplemente abrir corazón, abrir boca y hablar sobre ciertas cosas en el ámbito de charla. Pero alguna vez va a suceder que vamos a tener algo de autocrítica, ¿no? Y digo Claro, autocrítica muy, muy, muy adrede, porque no es cuestión de criticar a los demás, sino de criticarnos a nosotros mismos desde el trasfondo o el sesgo en inglés le llaman el bootcamp, ¿no? El campamento doctrinal que sostenemos. Em, tanto tú como yo venimos de un trasfondo, si bien no iniciamos ahí, pero desarrollamos ministerio bajo la enseñanza de fe.
que realmente nos ha cambiado la vida. Yo puedo hablar de manera eh, tuya y mía, pero bueno, ya personalizando un poquito más. Alguien dijo, y estoy totalmente de acuerdo que eso, los hermanos de palabra de fe, los hermanos de fe, nos enseñaron a tener pasión por la palabra y a estudiar, ¿no? Y a buscar tener otros recursos, a usar la concordancia de Strong, Vine, y hacer un énfasis en mejor interpretación bíblica, hermenéutica. Y es verdad, o sea, en eso no tengo nada que observar. Pero también hay algo que sí puedo observar y es que más o menos estaba sacando la cuenta, más de 18 20 años que yo he estado bajo la enseñanza de fe desarrollando ministerio y gloria a Dios por eso, pero yo tengo más dedos en esta mano que prédicas, que aplicaciones, que explicaciones o citas bíblicas de verso de Romanos 8:29, porque se nos enseñó sobre la fe. Y ojo, no estoy criticando, más bien estoy relevando y reconociendo, pero ¿te acuerdas? Teníamos en el instituto F1, F2, F3, Claro, F4, o sea, era en el currículum, ¿no? De las materias, o como era en el pensum, quiero decir, de las sí, materias. Y claro, hablabas de la armadura de Dios, hablabas de autoridad, hablas de una torta, pero siempre la fe era transversal. Y no está exacto. mal, es bueno, porque al final Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, así que queremos enseñar a la gente a agradar a Dios, pero también parte del trasfondo de esto era desarrollar fe personal para recibir de Dios, ¿no? Y hablábamos de los beneficios, de prosperidad, de provisión, de sanidad, de esto, de lo otro, que está bien. Pero en algún momento nos saturamos tanto de esto que creo que la cosmovisión o la visión que se tenía era como fe para obtenerlo de Dios, que me toca mi parte de la tajada, mi beneficio, y ahí se acabó. Y ahí, digamos, todavía, bueno, en ese nivel muy primigenio, muy inicial, digamos, teníamos cierta humildad a la hora de aproximarnos, pero llegó en algún momento donde algunos sectores de este siempre creciente campamento de fe, de palabra de fe, llegó a caracterizarse por, en algunos sectores, por cierta arrogancia, por cierta asunto Sí, de enseñar fe para ver cómo Dios me usa, o dichos como estos, ¿no? Yo tengo más fe que otros, o yo ya he aprendido cosas sobre desarrollo de fe o ejercer mi fe, entonces nadie me puede vencer, o algunas malas interpretaciones, ¿no? Cuando íbamos en micro, en vez de ir en taxi a un lugar, decíamos, no me ha alcanzado la fe para pagarme el taxi, que eso es una falacia, porque si eres salvo, la fe te alcanza para todo. claro. O decir, como alguien dijo en algún lado, este hermano no tiene ni siquiera auto de creyente, ¿no? O sea, como si andar en una peta fuera una muestra muy miserable de lo poco creyentes que somos, cuando hay gente que debería andar en Mazdas y Rolls Royce, por así decirlo. Sé que se decía muchas cosas como broma, pero en cierto sentido pegaba mucho y de una u otra manera desvelaba que había una desviación. Porque, amados, creo que Romanos 8:29, y prometo que nunca se me va a volver a olvidar el verso 29, ya está registrado en la cabeza. Cada uno sabe cómo funciona, ¿no? Entonces yo ya sé cómo funciona. Entonces, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta la obra consumada, redentora de Jesús, Jesús es presentado y anunciado al mundo como el unigénito Hijo de Dios. Juan tres Exacto, dieciséis habla del unigénito Hijo de Dios, el exacto, único Hijo de Dios. Pero después de la redención, a través del sacrificio de Jesús, todos aquellos que nacemos de nuevo venimos a ser parte de la familia de Dios como hijos de Dios y hermanos menores de Jesús, donde Jesús viene a ser el primogénito.
Y el parte del mayor. propósito de la redención, que es el mayor en importancia en realidad, más que el primero que ha nacido, ¿no? Es Sí, interesante, podemos hacer un breve comentario sobre eso también, porque David era octavo, el octavo de ocho, el octavo hijo. pero en la Biblia en alguna parte habla de él como el primogénito entre sus hermanos, aunque era el último. ¿Pero por qué? Porque primogénito no necesariamente significa únicamente, única o exclusivamente ser el primero en ser generado, engendrado. También Ujú. significa el primero en importancia, el primero en lugar, en posición, en función de su importancia. Y en eso hablamos de David, ¿no? Pero volviendo ahora a hablar de Jesús, después de la redención, Jesús viene a ser el primogénito entre muchos. Pero ¿qué dice este verso? Dice que hemos sido predestinados y esa palabra predestinar tiene que ver con es una palabra que está asociada al sentido de elección, ser Exacto. elegido por Dios. Y ojo que no somos calvinistas, hermanos, si Ujú. la Biblia habla de Importante. predestinación y de elección, lo vamos a hablar, pero en el balance y el espectro correcto de la palabra, ¿no? Que algunos y unitos, los uniquitos, ¿no? Dice, los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Se dice, la NTV dice eso, predestinados para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que llegaran a ser como su hijo. Entonces, el plan de la redención, el plan de la salvación, involucra el deseo y el sueño supremo de Dios, que es que lleguemos a ser como Jesús. Y no está hablando en términos de divinidad. O sea, no somos pequeños dioses, no estamos siendo como alguien diría, pequeñas deidades. No, está hablando de replicar a Cristo en carácter, en motivación y en capacidad para caminar en lo sobrenatural. Ahora, hemos hecho mucho énfasis en lo sobrenatural de Dios y está muy bien. Tú y yo tenemos una doctrina continuista, no cesacionista, porque Amén. eso es lo que la Biblia enseña. Porque la Pero Biblia así lo ¿qué de enseña. ser como Jesús? ¿Qué de amar como Jesús? ¿Qué de ser motivados como Jesús? ¿Qué de reflejar al mundo perdido el carácter de Jesús a través de nuestras vidas, en la manera en que vivimos? Ahí es donde yo entro mucho en conflicto con algunas personas de este gran campamento de palabra de fe, que es una bendición, ¿sí? Pero donde hay cosas que no se han considerado tanto, ni se han predicado tanto, y que creo que son necesarias. Porque como tú bien has dicho, Jaimito, y con esto te paso la palabra, con esto último, conocemos de ministros, ya hemos visto y sabemos de ministerios que a veces parece que utilizan dones o cierta revelación que tienen del Señor, o qué sé yo, ciertas capacidades que son dadas por Dios a través de la gracia, de su gracia, pero como que hay un uso y un mal uso a veces de estos dones en exceso, como para llamar la atención sobre las personas. Y no es solo la actitud a veces de ministros, a veces los ministros no tienen esa actitud algunos, pero son las personas que rodean que tienen eso. Y, y creo que ese es uno de los más grandes errores. Y hay que traer balance a la iglesia en eso. Contigo, Jaimito. Luchito, has tocado un tema muy importante cuando estamos partiendo para hablar de esto. Bueno, yo siempre le doy gracias a Dios de las direcciones que tenemos cada uno de nosotros, porque me parece una muy buena dirección tocar el tema de Romanos 8:29, ¿no? Romanos 8:29. Ahora, a mí me gustaría precisar un poquito de qué Claro. está hablando la Biblia cuando habla de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Ahora, para mí, esto tenemos que interpretarlo desde la perspectiva del nuevo nacimiento y de la naturaleza de Dios restaurada en nuestro espíritu sobre la base del nuevo nacimiento. Para ponerlo de forma muy abreviada, el hombre cuando pecó, Adán cuando pecó, murió espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que perdió la semejanza de Dios en su espíritu.
Ya no era más semejante a Dios. Se convirtió en alguien semejante al enemigo de Dios, porque la muerte espiritual es semejanza en nuestro espíritu de Satanás, ¿no? Entonces, perdió la semejanza de Dios y bueno, de ahí viene toda la tragedia de la humanidad y todo el sufrimiento y el dolor que la humanidad vive durante siglos como resultado de la caída, de que el hombre perdió su semejanza de Dios. Cuando tú citas este verso, Luchito, que es un verso que yo muchas veces he usado, muchas veces lo uso, para explicar que en el nuevo nacimiento ha sido restaurada en nuestro espíritu la naturaleza de Dios. Ahora, siempre, en el anterior programa también recordábamos esto, Luchito, ministrar una verdad tan importante a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan acerca de la naturaleza del hombre. No me gusta hablar de que el hombre tiene tres partes, ¿no? Me parece si hablo de tres partes como si el hombre fuera una mandarina y yo pudiera partirla, digamos, ¿no? Prefiero usar la terminología que usa el hermano Hegel, ¿no? Hay un librito pequeño del hermano Hegel que él lo titula El hombre en tres dimensiones, ¿no? No son Mm. tres partes, son tres dimensiones. Prefiero ese acercamiento a la naturaleza del hombre. ¿Cuál de esas dimensiones es la que ha nacido de nuevo? ¿Y cuál de esas dimensiones es la que ha sido conformada a la imagen de Jesucristo en nosotros, los creyentes? Es nuestro espíritu, es nuestro espíritu. Y este pasaje, cuando yo lo analizo desde la perspectiva de una interpretación correcta de la Biblia, yo veo varias cosas. En primer lugar, veo que en este pasaje la Biblia está hablando de algo que ha pasado en nuestro espíritu y que es algo legal, ¿no? Cuando hemos nacido de nuevo, ya en nuestro espíritu ha sido restaurada la naturaleza de Dios. Ahora, Luchito, es importante aclarar cosas y me gusta que tú estés aclarando cosas, porque a mí me gusta decir lo siguiente. Me gusta decir, hermano, cuando estamos hablando de este verso, la Biblia dice que Jesús es tu hermano mayor. La Biblia dice que tú has sido hecho conforme a la imagen de Jesús. La Biblia dice que eres igual a Jesús. Y me gusta darle ese enfoque. Pero me gusta aclarar algo. Igual a Jesús en naturaleza, no en posición, ¿no? Porque Sí, Jesús es nuestro Señor. Él es Dios. sí. ¿Y cuál es la posición que ocupa en el creyente Jesús? Es nuestro Señor, es mi Señor. Y Señor, literalmente en el original griego significa dueño absoluto, ¿no? Es mi dueño, es mi Señor. Y Él es Dios. Entonces, es importante entender que cuando nosotros leemos este pasaje, la Biblia está hablando de lo que ha pasado en nuestro espíritu en el nuevo nacimiento. Somos iguales al Hijo de Dios, somos iguales a Jesús en naturaleza, somos semejantes a Él. Pero Luchito, eso es lo que yo veo en este pasaje cuando la Biblia está diciendo que hemos sido hechos conformes a la imagen de Jesús. Yo veo una referencia directa al nuevo nacimiento. Ahora, implicará, y es ahí donde lo pongo en base a pregunta, en forma de una pregunta. ¿Implicará eso que nosotros, los creyentes, al haber sido hechos conforme a la imagen de Jesús, implicará eso que nosotros ya estemos reflejando el carácter de Jesús en nuestras vidas? Y esa es la parte que creo que le corresponde al creyente, ¿no? Porque en mi espíritu soy semejante a Jesús. Aleluya. Y le doy gloria a Dios por eso. En mi espíritu soy semejante a Él. La semejanza de Dios ya ha sido restaurada en mi espíritu. Pero, Luchito, significará que estoy reflejando ya hacia afuera el carácter de Jesús. Porque ese es el punto, ¿no? Tú decías, claro, tenemos que ser semejantes a Jesús en esta vida. De hecho, hay una parte en Primera de Juan que dice que el que permanece en Jesús debe andar como él anduvo, o sea, debe andar como Jesús anduvo. Y eso es algo que la Biblia habla de nosotros. Lo voy a citar, voy a abrir mi Biblia en Primera de Juan para citar esto, ¿no? A ver si lo encuentro. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estoy citando Primera de Juan 2:6, ¿no?
El que dice que permanece en él, está hablando de Jesús, debe andar como él anduvo, ¿no? Ahora, Mm, una cosa es lo que ha pasado en nuestro espíritu, hermano, hermana, que nos estás escuchando. Una cosa es que cuando tú ya has nacido de nuevo en tu espíritu, ya tienes restaurada completamente la naturaleza de Dios. En tu espíritu eres una nueva criatura. Pero ese cambio así de radical ha pasado en las otras dimensiones de tu ser. Por ejemplo, ¿ha sucedido esto en tu alma? En tu alma ya eres igual a Jesús. En tu cuerpo, peor, ¿no? ¿Ha pasado ya mm, esto? Entonces, Luchito, siempre es importante abordar este tema que estamos tocando desde esa perspectiva, porque el nuevo nacimiento sí me aporta virtud. Una persona que ha nacido de nuevo, Primera de Juan también dice, el que ama a su hermano, lo voy a leer también, está por acá, dice, ahí estoy en otro lado, quiero ver este de Juan. Primera de Juan, ¿no? Todo aquel, en esto hemos conocido el amor. Perdón. El 14, Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, acá hay una tendencia general, Luchito, a que el creyente se queda muchas veces en el nuevo nacimiento. Yo creo que el nuevo nacimiento, una persona que realmente ha experimentado la regeneración, es lo mismo que el nuevo nacimiento, yo creo que el nuevo nacimiento le aporta virtud a la persona. Es decir, virtud en el sentido de que ama a sus hermanos y va a tener escrúpulos de conciencia para comportarse de forma malvada con alguien o de hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento le aporta una virtud y esa virtud que le aporta significa que algo lo va a frenar de comportarse impíamente, digamos, ¿no? Pero el asunto es, estamos hablando de reflejar el carácter de Jesús. Lo que he ajá, citado ahorita, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿no? Ahora, ¿cómo anduvo él? Y a mí me llega a la memoria algo que recordaba en el anterior programa. ¿Cómo anduvo él en términos del amor? Dice, si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él en términos del amor? Cuando estaba colgado en la cruz, estaba por entregar su espíritu, él perdonó a sus verdugos, ¿no? mm, Y hay una frase tremenda, él amó de tal manera al mundo, él no vino a condenar a los pecadores, él vino a salvarlos. Entonces, los pecadores que lo estaban crucificando, que lo estaban atormentando y lo estaban matando, él agarra y los perdona. Dices, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, eso, Luchito, es verdad que el nuevo nacimiento le aporta virtud al creyente, ¿no? Le amén. aporta virtud. Va a haber algo que está dentro de él que ya le va a impedir comportarse impíamente y hacer cosas, porque hay una virtud. Pero eso es todo lo que tenemos que esperar los creyentes. Por ejemplo, por eso para mí, Luchito, es muy importante saber, interpretar que Romanos 8:29 habla del nuevo nacimiento y de lo que ha pasado en nuestro espíritu. Pero, ¿qué pasa con nuestro hombre exterior? ¿No? Para Pablo, hay dos hombres, el hombre interior, nuestro espíritu, y el hombre exterior, ¿no? Que es la carne. La mejor Mm, definición que tengo de la carne la aprendí en Rema con uno de los mejores maestros que he tenido, que dice la carne no solamente es el cuerpo, sino también incluye el alma no renovada, ¿no? Entonces, cuando Pablo ya empieza a hablar, no todo el tiempo Pablo está hablando de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? No todo el tiempo. Muchas veces Pablo habla de espíritu y carne, o muchas veces habla del hombre interior y el hombre exterior, que es lo mismo, espíritu y carne. Luchito, cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, cuando estamos hablando de que tenemos que caminar como Jesús, andar como Él anduvo, ¿el nuevo nacimiento es lo único que necesitamos? ¿O necesitamos nosotros, los creyentes, desarrollar algo? ¿No? Porque el creyente es el que tiene que desarrollar algo, el creyente es el que tiene que desarrollar espiritualidad. Si hablamos mm, del fruto del Espíritu, el creyente es el que tiene que desarrollar ese fruto sobre la base del nuevo nacimiento.
el creyente tiene que crecer. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luchito? ¿Qué pasó en la palabra? Volvemos a vernos en la necesidad para clarificar, bueno, no es una necesidad, pero creo que nos ayuda esto de lo posicional y lo experiencial. Exacto, exacto. O Llegamos, sea, aterrizamos en eso. el momento que nacemos de nuevo, somos perdonados de todos nuestros pecados, somos justificados, declarados justos y sin falta delante de Dios. Venimos a ser parte de la familia de Dios, pero venimos a ser recreados en nuestro espíritu. Y la imagen que había sido, la imagen de Dios que había sido distorsionada en nuestra vida por el pecado, viene a ser recreada en Cristo y venimos a ser nuevas criaturas, según Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Nuevas donde? En el Espíritu. Ahora, es indudable que el comienzo del cambio está en el nuevo nacimiento. En algún momento me permití decir en esta que estábamos hablando, no podemos permitir, esperar que una persona que no ha nacido de nuevo ame como con el amor sacrificial de Dios, con ágape. Claro, Ni siquiera claro, tiene, o sea, no ha sido ni derramado el amor en su corazón, el Espíritu Santo ni le fue claro, dado. El tipo está perdido en pecado, o sea, perfecto. Pero una vez que pasa eso, el punto es, nacemos de nuevo y legalmente, posicionalmente, llegamos a estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos nuevas criaturas. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero hay que pasar de nuestra posición en Cristo a lo experiencial. O sea, significa que la salvación que redime, que salva nuestro espíritu, tiene que llegar a afectar el resto de nuestra existencia. O como diría el hermano Gigan, estas otras dos dimensiones, me gusta como tú lo pusiste, que son alma y cuerpo. Sabemos que el cuerpo va a ser totalmente redimido y transformado en la segunda venida de Cristo, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y todo lo demás y lleguemos a tener un cuerpo glorificado. Eso es más escatológico que otra cosa y algún momento lo exacto. hablaremos. Ujú. Pero mientras tanto, hemos de entender que la Biblia habla sobre mente renovada y mente no renovada, Así es, que habla sobre sembrar en el espíritu y sembrar en la carne. así es. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver y entender que, como tú bien dices, si el fin último fuera la salvación en la redención, el nuevo nacimiento y más nada, pues que Dios nos mate, ¿no? O sea, que nos Claro, caiga un rayo, nos accidentamos, total, ya somos salvos, vamos a ir al cielo. Pero exacto. todavía estamos en esta tierra y vivimos muchos años después de nacer de nuevo, la mayoría. Y eso tiene que ver con qué, con este cumplimiento pleno de Romanos 8:29. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, este ser conformado a la imagen de Jesús comienza en el nuevo nacimiento y de hecho la esencia nuestra, siendo nosotros espíritu, teniendo alma y vivimos en un cuerpo, haya su plena manifestación en el nuevo nacimiento, en lo posicional. Pero de ahí tenemos que dar fruto, Claro, tenemos que dar el carácter de Cristo. Y esa no es una obra independiente del espíritu humano recreado, tiene que ver con un grado de afectación y ese grado de afectación lo determinamos cada uno de nosotros en base a nuestras decisiones personales, en base a nuestra renovación del entendimiento, en base al desarrollo de espiritualidad verdadera. Algún momento hablamos sobre eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Alcanzando la madurez espiritual. Y sí, estamos tocando casi lo mismo, pero desde un enfoque más basado en el amor, pero hablamos exacto. también del fruto del espíritu. Y quisiera aterrizar en eso, Jaimito, Sí, porque tenemos la tendencia muchas veces, y hablo sobre todo en círculos pentecostales y carismáticos, lo diremos así, donde claro que buscamos y anhelamos la manifestación del espíritu y hacemos mucho énfasis en el mover del espíritu, y todo eso está bien, no está mal, pero llega un punto donde a veces llegamos a desconsiderar o descuidar la suma importancia que tiene delante del Señor el que en nuestra vida práctica seamos más como Jesús, no solo en la imagen restaurada en el Espíritu, es el comienzo de todo, hermanos.
Sin esto no hay más nada. Es el fundamento. Pero pasa que nosotros tenemos que tener mentes renovadas, tenemos que pasar de la mente carnal a la mente espiritual. Y no es otra cosa que es una mente gobernada por la palabra y el Espíritu de Dios, alineada totalmente al propósito de Dios en el Espíritu, que camina en obediencia y que demuestra de manera fehaciente, de manera innegable, los propios atributos de la naturaleza piadosa de Jesús. No estamos hablando de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, pero sí estamos hablando de amor, de paciencia, de gozo. Y me gustaría que abramos ahí ya para ir charlando un poquito más en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas Amén. 5:22, voy a permitirme leer de la Reina Valera. En el contexto inmediato de Gálatas 5:22 habla de las obras de la carne. Entonces es algo eh, contrapuesto, podemos contrastarlo. Habla de varias acciones que son obras de la carne, pero en el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es. Y otra traducción dice, en cambio, o sea, hay un listado todo parrillada ahí arriba, la morcilla, la parrilla, las tripitas, los riñones, todo lo que quieras, ¿no? O sea, las obras de la carne, estoy Las hablando obras de la carne. metafóricamente, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Pero luego dice, en cambio, o como dice, más, ahí dice más el fruto del Espíritu, o en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. ¡Wow! Me gusta eso, la NTV es muy clara, ¿no? La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, o sea, es el fruto del Espíritu humano recreado por el Espíritu Santo. Por eso dice, es el Espíritu Santo que influencia, pero somos Exacto. nosotros que damos fruto. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, y ese amor, ojo, que está hablando de amor agape, no es Ujú. agape, bueno, la tilde está en la segunda, agape. O sea, es el amor sacrificial, es Dios, es el carácter de Dios reflejándose. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Otra versión dice, no existen leyes contra tales cosas, no hay restricciones. Estás amando demasiado, estás teniendo demasiada paciencia, estás teniendo demasiada bondad, No. Tenemos que abundar en eso. Ahora, es interesante, antes de pasarte, Jaimito, una consideración. A veces escuchamos mensajes sobre esto y a veces el predicador se emociona y dice, más los frutos del Espíritu, y empieza a hablar en plural cuando la Biblia no dice en ninguna traducción frutos, Exacto. habla de un fruto manifestado en 9 aspectos, o sea, 9 características, lo diremos así, pero es un fruto, Amén. porque el fruto del Espíritu humano recreado en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De tal manera que uno no puede decir es que yo no, yo tengo amor, pero no tengo paciencia, ¿no ve? Me falta el fruto de la Claro. paciencia o me falta el fruto de la templanza. No, es un fruto, pero tiene 9 manifestaciones o 9 componentes, partes constitutivas, si quieres llamarlo así. Es como una fruta. La fruta tiene pepa, tiene jugo, tiene cáscara, ¿no ve? Tiene pulpa, qué sé yo, ¿no? Comparar la pepa de una uva con la pepa de un aguacate o que es una palta. O sea, hay total diferencia, ¿no ve? Entonces hay una pepa mucho más grande por la propia esencia del fruto palta contra la pepa del, de De la la uva, uva. digamos, ¿no? Entonces, hay áreas en las manifestaciones del espíritu en uno mismo que pueden ser más desarrolladas que otras, pero en esencia es que es un solo fruto y Amén. todo ese fruto está permeado totalmente, unido, alguien decía así, por el amor de Dios. Esto nos va a llevar a caminar en semejanza a Cristo en cuanto a carácter, en cuanto a motivación. Y eso es lo que las personas miran. Hermanos, las capacidades que uno tiene para fluir en la unción de Dios, ministrando en milagros y señales, es algo prodigioso y es algo que me llena de emoción y es algo que anhelo en mi vida.
Pero la gente no solo va a ver eso, la gente va a ver también el fruto del carácter en la vida del ministro, del que ministra. Vale. Y a veces hay una tendencia a tener una cierta bipolaridad subjetiva, lo diremos así, ¿no? Lo que es alguien en el púlpito operando bajo la unción de Dios y tremendas cosas de Dios, y en privado un carácter de perro, perdón por la expresión, es dura, es fuerte. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos como Jesús, seamos los mismos abajo o arriba en el púlpito, hablando o guardando silencio. Tiene que ver con el fruto. Contigo, Jaimito. Voy a empezar por lo que acabas de mencionar, Luchito. Eh, Algún día, cuando yo estaba edificándome con algunos videos, algunos programas de Kenneth Copeland, no recuerdo con cuál de sus invitados, pero ella, él y su esposa también hablaron, estaban hablando en una serie de programas sobre el tema del carácter, ¿no? Carácter. Tal vez no estaban haciendo una alusión al fruto del espíritu, pero dijeron algo que a mí me tocó hace años, yo lo escuché, y para mí es algo que me tocó de una manera muy significativa. El carácter, decían, es lo que tú eres cuando estás solo. Ese es el carácter, ¿no? Cuando estás solo, ¿cómo eres tú cuando estás solo? Porque muchas veces las personas aparentan un carácter, ¿no? Aparentan un carácter, pero como tú dices, ¿no? Y a veces, Luchito, lo que tú mencionas, lo vemos, y lo vemos con demasiada frecuencia, ¿no? Que el ministro en el púlpito aparenta algo, pero está en su vida privada de repente, caramba, tiene otro comportamiento. Entonces, un ministro que cuando está solo es distinto, de repente no ha desarrollado carácter, ¿no? Pero Mm. volvamos al tema del fruto, ¿no? Es importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Lo voy a poner en forma de pregunta. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo y somos salvos, estamos felices de que nuestra eternidad está guardada junto con Cristo, ¿no? Y que cuando partamos de este mundo vamos a estar junto con Cristo. Pero el desarrollar el fruto, el desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, el fruto, es opcional, bíblicamente hablando. Mm. Es opcional, o sea, ya es opcional. Alguien dirá, ¿no? Yo he nacido de nuevo, pero como el fruto es opcional, Hola, hola, hola. ya lo que estábamos diciendo, creo que hemos tenido una breve interrupción, que la pregunta es, ¿será opcional para el creyente? Muchas personas que han nacido de nuevo y no han desarrollado madurez se van a ir al cielo, son salvas. Y muchas Mm. personas dirán, pero si soy salvo, ¿para qué voy a yo desarrollar carácter? No tengo tiempo, tengo trabajo, tengo estudio. Y muchos creyentes piensan que es algo opcional. Pero cuando yo leo los evangelios, principalmente el evangelio de Mateo, voy a irme allá. En primer lugar, cuando Juan el Bautista en Mateo está predicando su mensaje de arrepentimiento a los judíos, les dice algo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Mm. Es en el mensaje de Juan el Bautista, voy a ver si lo encuentro. Sí, lo he encontrado, está en Mateo 3:7, dice, al ver que muchos fariseos, estoy hablando de Juan el Bautista, al ver que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, bueno, no era muy amable Juan, ¿no? Les decía, generación de víboras. El hermano Juan. No era muy amable. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está hablando a los judíos, ¿no? En un lenguaje no muy amable, pero le está diciendo, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y ahí Juan hace énfasis en el fruto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Ellos digamos, estaban muy identificados con Abraham y su judaísmo y pensaban que el ser hijos de Abraham les daba todos los beneficios. Pero dice, pero qué les decía Juan el Bautista? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahí el fruto no es opcional para el judío. Por si acaso, Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento para el pueblo judío, ¿no? Y les hablaba de fruto. Cuando Jesús, más adelante, en el capítulo 7 de Mateo, está ministrando sobre muchas verdades, en Mateo 7:15 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol quiero que tengamos la respuesta, o perdón, la pregunta que he planteado. Todo árbol que da buen fruto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si yo me voy al pasaje paralelo de esto en Lucas 6:43, voy a encontrar algo similar. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, hay una parte que no he leído y no quiero tomarme el tiempo de buscarla, pero hay una parte que creo que tiene que ver con el primer pasaje que he leído, que dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es un lenguaje fuerte. Todo árbol que da buen fruto va a ser cuidado, pero todo árbol que no da buen fruto, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Luchito, tú recordaste que en el anterior programa yo cité este pasaje de Segunda de Pedro, ¿no? Mm. Dice, vosotros también, de Pedro capítulo 1 verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento. Hay muchas cosas y se puede hablar muchísimas de estas cosas en detalle, pero el énfasis que yo estoy haciendo al leer esto es que el creyente tiene la responsabilidad. Lo que Pedro está diciendo es tú tienes que añadir a tu fe virtud. A tu virtud tienes que añadir conocimiento. Ahora, el mismo lenguaje tal vez responde la pregunta, ¿es opcional dar fruto? Continuamos leyendo esto. Al conocimiento dominio propio, o sea, añade al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia, que significa perseverancia. A la paciencia piedad, significa devoción. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Decíamos que Pedro aterriza en el amor. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Otra vez la palabra fruto. Ahora, Luchito, nosotros tenemos una visión escatológica que es importante. Empieza por el juicio de la iglesia, empieza por el tribunal de Cristo, ¿no? La pregunta la sigo manteniendo en el aire. ¿Es opcional? O sea, si yo me quedo en el nuevo nacimiento, seguramente voy a ser salvo. No seguramente, con seguridad voy a ser salvo. Ciertamente. Pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las otras cosas que se suponen que yo tengo que hacer en esta vida? ¿No? Por ejemplo, hablaba un rato sobre nuestra visión escatológica. Todo creyente un día va a enfrentar a su Señor en el tribunal de Cristo. Ahora, el fruto que el creyente ha llevado va a pesar en ese momento. Si un creyente ha nacido de nuevo, pero no ha desarrollado el fruto, no ha desarrollado espiritualidad,
va a ser juzgado en el tribunal de Cristo de la misma manera que un creyente que sí ha madurado, que sí ha desarrollado espiritual, que sí ha desarrollado ese fruto. Luchito, quiero pasarte a ti, ¿no? Porque la pregunta es esta, ¿es opcional? Y si no Mm. es opcional, entonces, ¿a qué estamos llamados los creyentes? Contigo, querido hermano. Amén. Estamos ya sobre 50 minutos, por si Perfecto. acaso, ya estamos sobre 51 ya, pero estamos en tiempo y hermanos, nuestro propósito es no pasarnos de la hora. Hemos escuchado al pueblo, como yo suelo decir en broma, pero en serio. Em, em, la pregunta es si es opcional y la respuesta es categóricamente que no es opcional. Si la meta fuera simplemente llegar al cielo, entonces Dios que nos mate, pues, o sea, Exacto. naces de nuevo y ¡pah! Un rayo te Ese cae, te mismo rato atropella el un auto, rayo te parte. te para el corazón, que para mí es como desenchufar a alguien, ¿no? Se te para y ya, listo, ya fue. Te vas Pero al no, cielo. exacto, no es eso. ¿Por qué? Porque parte del propósito en la redención es que nosotros, si bien no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Aleluya. Buenas obras que vienen a ser el resultado de nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Efesios 2 8 al 10, hay que leerlo así. Yo siempre estoy que leo Efesios 8, normalmente 8 y 9, ¿no ve? Pero siempre me deslizo al 10, o sea, ya tengo esa Claro, buena mala costumbre, sí, porque hago lo no mismo. somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios Amén. preparó de antemano para que anduviésemos en Amén. ellas. Entonces, en el tribunal de Cristo, hacia la consumación final del tiempo, una vez que Jesús venga a recoger a su iglesia, creemos en el rapto, antes de la tribulación, porque hay posturas, ¿no? Hay posturas, creemos Ujú. tanto Jaime como yo antes de, pero más allá del punto de colocar el momento exacto, hay que entender propósitos y eventos y acontecimientos de esta consumación de los tiempos. La Biblia habla de que vamos, los creyentes, vamos a dar cuentas de nuestras vidas, de cómo hemos Amén. vivido en este cuerpo de carne en el tribunal de Cristo. No es el tribunal, no es el juicio del gran trono blanco hacia el final No, del milenio, donde ahí es salvación, condenación, chao. Este tribunal de Cristo es básicamente es un tribunal en el cual se determina recompensa o pérdida exacto. y está en Exacto. función del fruto que nosotros tenemos en nuestra vida, de nuestras obras y nuestras acciones, porque todo eso será probado por fuego. Hay 6 materias primas que se utilizan para edificar. Uno es, o sea, un grupo es heno, madera y hojarasca, y el otro es oro, plata y piedra preciosa. Las tres últimas serán purificadas por el fuego, las tres primeras serán consumidas por el fuego. Y eso tiene Exacto. que ver con el fruto en nuestra vida, Exacto. tiene que ver con las acciones, hermanos, pero también tiene que ver con nuestras motivaciones. Hay gente que puede hacer lo correcto con una motivación incorrecta. Y podemos hablar de esto luego en otro programa, tal vez, no sé. Pero Pablo decía que cuando él estaba prisionero, había gente que, aprovechando que él estaba prisionero, buscaban predicar más el evangelio, ¿no? Tratando de añadir aflicciones a sus cadenas, dice él. Emplea esos términos, me parece, en la Sí, Reina Valera del 60, ¿no? Y es que lo hacían por contienda. Pero ¿acaso el evangelio no es, predicar el evangelio no es algo bueno? Claro, sí, es bueno, pero puede ser movido por una mala motivación. Tú das mucha ofrenda en la iglesia, pero porque crees que por dar mucha ofrenda eres más importante o puedes tener mayor autoridad o mayor influencia sobre lo que el pastor predica el domingo. Y esa sí, ya es una mala motivación. exacto. Entonces, hay que cuidar, porque Dios no solo mira la acción externa, mira la motivación por la cual somos movidos. Dios mira todo, hermanos. Y ya cerrando, porque estamos sobre 56 minutos, ya casi. Y te paso, Jaimito, para que tú ores, hermano querido. Pero quiero decirles, hermanos,
y siendo otra vez categórico, el dar fruto no es algo opcional, es un mandato delante de Dios y vamos a dar cuentas. Y es nuestra obligación, hermanos, como ministros del Evangelio, como hermanos en la fe, hablar estas cosas y decir, hey, vamos a dar un día cuentas de nuestras vidas, vivamos de tal manera que glorifiquemos a Dios de una manera práctica, de una manera tangible, no para recibir admiración de la gente, sino para que la gente ame a Dios al ver la obra perfecta de Él en nuestras vidas. Contigo, Jaimito, cerrando ya. Gracias, gracias Luchito. Me alegra que estemos terminando así la charla porque me alegra porque no hemos agotado el tema. Entonces no tenemos que preguntarnos la siguiente vez de qué vamos a hablar. Por eso me alegra, ¿no? Porque nos hemos metido ya a hablar del fruto y recién creo que estamos empezando a hilar algunas cosas importantes con respecto al fruto, ¿no? Luchito, te he escuchado decir algo que alguna vez yo lo dije en el púlpito, era mientras estaba predicando, llegué a esa conclusión y ahorita lo he escuchado de tu boca. En este caso, cuando hablamos del tribunal de justo, perdón, el tribunal de Cristo, no, dice la Biblia que van a ser juzgadas nuestras obras. Y tú decías, hemos sido creados, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, y tú acabas de mencionar algo que yo vi en ese momento cuando predicaba, el fruto y las buenas obras están relacionados, tal vez son sinónimos. Mm. Pero ¿de qué vamos? ¿Qué es lo que vamos? ¿De qué vamos a dar cuenta cuando estemos enfrentando a nuestro Señor en el tribunal de Cristo? Por si acaso, en el tribunal de Cristo no está en juego nuestra salvación. Si Amén. hemos llegado al tribunal de Cristo es porque somos salvos. Y lo que tú decías Amén. en el tribunal de Cristo, lo que se va a determinar son las recompensas o la pérdida. Entonces, las buenas obras y el fruto es sobre lo que vamos a dar cuenta. Y hermano, un día tú vas a estar, hermana, un día vas a estar ante tu Señor. Y esa pregunta que estaba en el aire y que la hemos contestado ahora entre Luchito y yo, no es opcional. No es opcional. Tú tienes un Mm. propósito en esta vida. Y si tienes un propósito en esta vida, el dar fruto no es opcional. No es opcional porque un día vas a dar cuentas de tus obras y del fruto que tú has desarrollado. Luchito, hay mucho todavía para hablar sobre esto, pero terminemos nuestro programa ahora. ¿Ya? Amén. Seguramente el próximo programa podemos abundar más sobre esto de cómo es que llevamos fruto, los aspectos prácticos, cómo desarrollo de forma práctica una espiritualidad genuina que esté marcada por un fruto de nuestro espíritu que también sea genuino. Démosle gracias a Dios. Amén. Padre Celestial, estamos agradecidos con Luis en este programa que estamos terminando en este momento. Hemos tocado un tema que es tan importante, estos temas que son tan importantes para el cuerpo de Cristo hoy en día. Dios, tanto nosotros vemos en la iglesia de Jesucristo hoy por hoy que el énfasis solamente está en nuestra salvación. Le doy gracias a Dios porque hagamos énfasis en la salvación, porque es importante, porque determina el destino eterno de cada persona. Y Mm. le doy gracias a Dios por los evangelistas, por los ministros que están predicando la salvación y están predicando el evangelio. Mm. Pero Padre Todopoderoso, muestra a nuestros hermanos y hermanas que la salvación es solamente el inicio, el comienzo de aquello que tú has planeado para nosotros. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. No hemos sido salvos por obras, pero hemos sido salvos para buenas obras que tú has Amén. preparado Sí, para que Señor. andemos en ellas. ¿Cuántos creyentes no están andando en las buenas obras que tú has preparado para ellos? Sí, ¿Cuántos Señor. creyentes están caminando solamente a la luz de su salvación? Gracias por sus vidas. Gracias porque sus nombres están escritos en los cielos. Gracias por ello. Pero hay algo que cada creyente tiene que hacer aquí en la tierra. Y en su Señor. vida aquí en la tierra, que tiene que ver con nuestro testimonio, que tiene que ver con nuestras obras, que tiene que ver con nuestra influencia. Sí, Señor. Padre amado, te pido que estas verdades que estamos ministrando, tú las reveles, alumbres el entendimiento de nuestros hermanos, para que Señor. entiendan que el fruto no es algo opcional, que nuestro crecimiento no es opcional, que Dios quiere y es su perfecta voluntad que crezcamos.
Sí, Y te Señor. pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des a Luis y a mí, nos des esa gracia, nos des esa unción fresca en los próximos programas para poder ministrar este tema del fruto, de la madurez, del crecimiento, que es un tema tan necesario para la Iglesia de Jesucristo hoy. Alumbre el entendimiento de nuestros hermanos y hermanas y que podamos nosotros también conectarnos con ellos la próxima semana. Amén. Sí, Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Jaimito, bendiciones, querido hermano, bendiciones a todos los hermanos. Continuaremos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Chao, chao. Un saludo a todos nuestros hermanos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Amén.